del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta siempre de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios, la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Hoy día vamos a continuar con nuestros temas de reflexiones católicas y luego de estos últimos jueves en los que hemos estado tocando sucesivamente distintos temas que nos conducen a lo que hoy vamos a tocar. Veíamos hacia fines de junio dar testimonio de la verdad. Luego, ya iniciando el mes de julio, veíamos que la verdad nos hará libres, y el jueves pasado veíamos ser profetas, es decir, dar testimonio de la verdad, es decir, dar testimonio de Jesucristo. Y ahora, coincidiendo en que estamos en la víspera de celebrar la memoria de Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Carmen, nuestra Madre, vamos a tocar este tema de las revelaciones particulares y hablaremos de la Virgen del Carmen. Lo primero que tal vez es necesario en estos tiempos tener presente es qué es la revelación. ¿Por qué nosotros podemos tener no solo certeza, sino por qué nosotros nos hacemos testigos de la verdad? No solo de una, diríamos, convicción humana, racional, sino, como hemos mencionado en las semanas precedentes, de Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida. ¿Qué nos da esa seguridad? Y esa seguridad viene de que nuestra fe es revelada. Eso significa que no es una deducción humana, no es que los seres humanos hemos llegado a una conclusión que parece razonable, que haya un Dios, que sería bueno que haya un Dios, que necesitamos de un Dios, sino que Dios mismo viene al encuentro de las criaturas humanas. Él se da a conocer. Él nos ama primero, Él viene a nuestro encuentro. A eso le llamamos nosotros la revelación. Es decir, nuestra fe es revelada. ¿Y revelada por quién? Por Dios mismo. El Concilio Vaticano II, ya en continuidad de lo que había tratado el Concilio Vaticano I, tiene un documento que justamente tiene ese nombre, se llama la Divina Revelación. Es una de las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II. Es un documento breve, muy denso, es decir, en cada numeral se dicen muchas cosas, pero tal vez no es tan conocido. Y nosotros tenemos que referirnos, para hablar de las revelaciones particulares, a qué es la revelación. Ahora, además de la revelación que les menciono directamente, está constituida
por la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, nosotros en la Iglesia tenemos el magisterio de la Iglesia, que es el servicio a ese depósito de la fe. Y es, diríamos, la autoridad que nos asegura que nuestra relación con la revelación es recta. La revelación, diríamos, ya terminó con la partida del último apóstol en cuanto a la revelación de la Sagrada Escritura. Esa es la revelación, diríamos, general, universal. Pero además, a lo largo de la historia, han habido revelaciones particulares, es decir, manifestaciones sobrenaturales que se han hecho a algunas personas elegidas, santos, reconocidos por la Iglesia, y que no cambian la revelación, sino que ayudan a su mejor comprensión. A eso le llamamos revelaciones particulares. Y a lo largo de la historia han habido varias revelaciones particulares que son reconocidas por la Iglesia. Es decir, una revelación particular tiene en el magisterio la autoridad que permite discernir si es que esa revelación particular es admitida o es rechazada. Pero antes de entrar en ese desarrollo más específico, tal vez voy a presentarles algunos numerales de la citada Constitución Dogmática Dei Verbum. Espero que esto no sea muy denso y voy a tratar de hacerlo de una manera ágil, ojalá que pueda, pero creo que es necesario remitirnos a los documentos oficiales de la Iglesia y en este caso a este documento que es una constitución del Concilio Vaticano II, que yo les aconsejo lean y lean conjuntamente esta constitución con los numerales pertinentes de la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces voy a compartir, puedo compartir documentos, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a compartir ese documento si es que sí, padre, sí. consigo hacerlo. A ver, ¿dónde está? A ver, acá está. A ver, vamos a ver si lo... Estoy compartiendo creo que el índice, ¿no? Sí, sí, padre. A ver, pero yo tengo el documento. Entonces voy a salir de acá y vamos a compartir el documento, no el índice. Acá está, este debe ser. Sino que estos documentos, cuando dicen estos mensajitos, ya la letra es muy chica y ya no. Ok. Este es el capítulo 2 de la Constitución Dogmática Dei Verbum. Se llama la transmisión de la revelación. Pero le voy a presentar brevemente el documento. A ver, vamos a ver. Entonces, la Constitución Dogmática Dei Verbum tiene una introducción, un proemio. En el capítulo 1 se habla de la revelación, cuál es el objeto, la naturaleza de la revelación, es decir, el amor de Dios, Dios se da a conocer a nosotros y se da a conocer en la plenitud de los tiempos en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y en Jesucristo culmina la revelación. Ya después de Jesucristo, dice San Juan de la Cruz, el Padre ya no tiene otra palabra. Como que después de Jesucristo se nos ha dicho todo lo que se nos tiene que decir. Con Jesucristo y la transmisión de la plenitud de la revelación que empieza en el pueblo de la primera alianza, con los patriarcas, los profetas, etc., llega
en la plenitud en Jesucristo, y ya con el último apóstol termina la revelación. Y esa revelación, porque viene de Dios, merece nuestra obediencia, la obediencia de la fe. Nosotros hemos estado hablando mucho de la fe y que la fe es obediencia. Obedecemos a esta revelación. Y se nos revela la verdad. Ya en el capítulo 2 se nos va a hablar de cómo se transmite esa revelación. Y podemos decir en breve que la revelación se transmite a través del testimonio escrito dejado por los agiógrafos, y eso que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se conserva íntegro y vivo en la iglesia. Y los apóstoles, para que esto sea así, dejaron sucesores. Los sucesores de los apóstoles son los obispos, que se encargan de continuar ese magisterio, esa enseñanza que empieza con los apóstoles, que siguen a Jesucristo, que es el Maestro. Entonces, la revelación, diríamos, tiene la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Porque los apóstoles, comunicando lo que ellos han recibido, amonestan, dice el documento, a los fieles para que conserven las tradiciones que han aprendido, o de palabra o por escrito, y que sigan combatiendo por la fe que se les ha dado de una vez para siempre. La fe la recibimos. En consecuencia, la iglesia, el pueblo de Dios, en su doctrina, en su vida, en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es y todo lo que ella cree. Esa tradición deriva de los apóstoles. Progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Y ahí hay una diferencia entre la Sagrada Escritura, que ya no progresa, no se le agrega un versículo, no se cambia, pero la Sagrada Tradición, diríamos, en esa comprensión, en esa inteligencia de la fe, progresa, porque va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes, que las meditan en su corazón, y ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, y por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado de los apóstoles recibieron el carisma cierto de la verdad. Es decir, la iglesia es en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina. Las enseñanzas de los santos padres testifican la presencia viva de esta tradición, cuyos tesoros se comunican a la práctica y a la vida de la iglesia, creyente y orante. Por esta tradición conoce la iglesia el canon íntegro de los libros sagrados, y la misma Sagrada Escritura se va conociendo en ella. Es decir, hay una mutua relación íntima entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Y eso nos diferencia de Lutero y sus seguidores, porque Lutero y sus seguidores niegan la Sagrada Tradición. Ellos no tienen la Sagrada Tradición, no la reconocen. Nosotros sí. Y para nosotros, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidos y compenetrados, porque surgen ambas de la misma fuente divina, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que en la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios a ellos confiada. La iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura, su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas
sagrada tradición y sagrada escritura con un mismo espíritu de piedad. Ahora, en el numeral 10 del capítulo 2, se habla del magisterio. El magisterio de la Iglesia, que no es igual a la sagrada tradición y no es igual a la sagrada escritura. Entonces, la sagrada tradición, pues, y la sagrada escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores, con los obispos, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración. Hechos de los Apóstoles 8:42. De suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, ejercicio y en la profesión de la fe recibida. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo, con ese mandato de atar y desatar. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. La oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia están entrelazados y unidos de tal forma que uno no tiene consistencia sin el otro, íntimamente entrelazados. Y ahí también este capítulo 2, que es el que les quería compartir para que veamos que estas cosas que nosotros les comentamos no es algo que a nosotros se nos ocurre, sino es lo que la Iglesia a lo largo de los siglos nos enseña. Entonces, espero que con estos comentarios un tanto acelerados de un documento denso que daría para discutir y explicar cada uno de estos numerales, varios de estos programas, por lo menos podemos tener una noción un poco más precisa, recordar lo que probablemente hemos escuchado antes. Entonces, con estos elementos regresemos sobre el tema de las revelaciones particulares. Es decir, hay una revelación que es la revelación pública. Diríamos, la revelación que se dio públicamente con la predicación de Jesucristo, recibida y recogida por los apóstoles, puesta por escrito por los hagiógrafos y transmitida oralmente en la Sagrada Tradición a través de los padres de la Iglesia, de los doctores de la Iglesia. Hoy nosotros estamos celebrando, ustedes saben, 15 de julio, la memoria de San Buenaventura, que es doctor de la Iglesia y es patrono de los teólogos, contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, franciscano y uno de los santos que más han contribuido al entendimiento de la revelación. Y San Buenaventura, entre sus numerosas publicaciones, tiene un libro que se llama El itinerario del alma, de la mente a Dios. Es decir, la peregrinación de la fe, de reflexión sobre la peregrinación de la fe, y en resumen, lo que nos dice es que esta peregrinación no es meramente intelectual. Diríamos, la inteligencia es muy importante, la razón es muy importante para esta verdad, pero más importante es la voluntad, porque es más importante el amor, como nos dirá
San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, va a decir San Pablo en ese himno del amor: de nada me valdría hablar la lengua de los ángeles, entregar todas mis riquezas, dejarme quedar vivo. Si no tengo amor, no tengo nada, dice San Pablo. Entonces, a ese punto llega esa peregrinación. Pero nuestros quereres múltiples, nuestros quereres con preferencias, con predilecciones, nuestros quereres, nuestros afectos, nuestros sentimientos, que son parte de nuestro ser personal, no es igual que el amor de Dios. El amor de Dios, diríamos, es la plenitud revelada en Cristo, y a lo que el mismo San Pablo va a llamar la sabiduría de Dios, que va a ser escándalo para los judíos, necedad para los paganos, para los griegos, es la sabiduría de la cruz. Y no es un masoquismo, sino es la manifestación del amor. Pero bueno, entonces, hay una revelación, la revelación pública, y hay revelaciones particulares que algunas personas elegidas por Dios en su ministerio han ido teniendo a lo largo de los siglos. Y varias de estas revelaciones particulares tienen como protagonista a nuestra Madre Santísima. Y diríamos, entrar en conexión con la segunda parte de nuestro tema del día de hoy, con las apariciones marianas. Una de las primeras que se produce hacia el año 40, estando todavía nuestra madre en vida, es una, diríamos, bilocación. Nuestra madre se aparece al apóstol Santiago, el hermano de Juan, y que es lo que se venera como la Virgen del Pilar. Y siempre está asociada a la evangelización, al anuncio del evangelio. Y ahí, en ese caso, el vidente fue el propio apóstol Santiago. Pero así como a Santiago, a lo largo de la historia, también a algunas personas se les ha aparecido la Virgen María. Pero de esa multitud de gente que ha declarado que la Virgen María se le ha aparecido, solo un número muy pequeño son reconocidas por la Iglesia. Entonces, de la multitud de apariciones que personas dicen que se les apareció la Virgen, solo un número muy pequeño son reconocidas por la Iglesia. La gran mayoría son rechazadas. Y hay un número un poco mayor que las reconocidas, donde la Iglesia guarda diríamos, una prudente vigilancia. Entonces hay tres categorías de revelaciones particulares. Unas que la Iglesia rechaza. Esto no es algo sobrenatural, esto es una persona que tuvo problemas de salud mental, etcétera, porque hay de todo. Esas son muchas. Hay otras muy pocas que la Iglesia, luego del tiempo de examinar la santidad de vida de los videntes, y muchas veces eso se comprueba luego de la muerte de los videntes y luego de la manifestación de signos compatibles con la revelación pública y con el anuncio del Evangelio. Entonces, al cabo de los años, la Iglesia ha reconocido algunas apariciones marianas. No tantas. Las más conocidas: Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima,
también Nuestra Señora del Carmen. Hay otras, muchas, que menos que las reconocidas, donde la Iglesia no se pronuncia ni a favor ni en contra, sino la Iglesia sigue observando. Algunas actuales son muy populares, por ejemplo, Medjugorje, por ejemplo, Garabandal. Oficialmente la Iglesia no dice, estos son apariciones verdaderas, son parte de, diríamos, de la revelación particular, y la Iglesia le da, diríamos, el ostak, no hay objeción, ni el ostak, dice, ¿no? Sino la Iglesia espera. Y en mucho porque esto no se hace cuando las personas están en vida. Generalmente se hace después de examinar la vida de esos supuestos videntes. Ok. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque el Señor mismo en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 nos va a decir que hacia el final de los tiempos va a haber mucha gente que va, entre comillas, a empezar a tener visiones, apariciones, y van a aparecer muchos supuestos testigos, y eso a lo largo de la historia se ha producido, y la Iglesia ha discernido sobre estos casos, y en muchos de ellos se ha llegado a la conclusión que eran herejías. Sobre todo cuando no hay, diríamos, compatibilidad, ¿okay?, con el depósito de la fe, con la revelación pública. Y sobre todo cuando la vida de estas personas es una vida que, diríamos, la Virgen no se aparece, o los ángeles, o diríamos las experiencias sobrenaturales de Dios, no se aparecen pues a cualquier persona. Se aparecen a elegidos, y como son revelaciones particulares, tienen que tener algo pues muy, muy concreto, muy preciso, que realmente sea importante. Pero aparece de cada cierto tiempo personas que dicen una cosa y otra cosa. Y claro, es común también cuando hay confusión, cuando hay situaciones de, diríamos, de tribulación, donde las personas pues busquen en qué se sostienen. Entonces crece mucho, entre comillas, la superstición, crecen mucho los oportunistas que se quieren aprovechar de la fe de las personas, y crecen los iluminados, y entonces por eso la Iglesia es muy prudente. De alguna manera estamos en ese tiempo. Pero quisiera remarcar, antes de pasar a comentar sobre Nuestra Señora del Carmen, algunas cosas que creo que es necesario enfatizar. Lo primero es que nosotros tenemos que tener claro que la revelación pública, lo que nos dice la Sagrada Escritura, lo que nos dice la Sagrada Tradición, lo que nos dice el Magisterio de la Iglesia, es que la gracia santificante se nos comunica a través de los sacramentos. El Señor acompaña a la Iglesia peregrina hasta el fin de los tiempos a través de los sacramentos, y de los sacramentos por antonomasia en la Eucaristía. Entonces nuestra fe es cristocéntrica y eucarística. Entonces cuando alguien, sea quien sea, quiere proponer algo que no tenga la Eucaristía como centro, que no tenga a Jesucristo como centro, eso ya es algo para tener una alerta. Es algo que nosotros nos tiene que hacer prudentes, no ponernos, entre comillas, crédulos a seguir
lo que pueda decir cualquier persona. Y eso lo hace el magisterio de la iglesia. Eso no lo hace el propio, diríamos, vidente y sus más allegados. Eso solo, esa autoridad la tiene el magisterio de la iglesia. Pero el magisterio de la iglesia no es equivalente a la opinión de un clérigo. No es que algún sacerdote o algunos sacerdotes o algún obispo declara algo y eso hace que eso sea magisterio. El magisterio de la iglesia es, diríamos, no algo meramente individual, sino es algo propio del colegio episcopal. Y el magisterio de la iglesia es bimilenario y se traduce principalmente en los documentos de la iglesia, magisteriales, en la enseñanza formal de la iglesia. No son las declaraciones de algún clérigo, no son las opiniones de algún clérigo o de más de un clérigo, sino son documentos en comunión de los obispos y el Papa. Y entonces hay varios niveles de esa, diríamos, de ese magisterio. Pero para que ese magisterio merezca obediencia, tiene que ser el magisterio ordinario y en algunos casos, para que se convierta en depósito, es decir, en dogma, necesita una declaración ex cátedra, es decir, una declaración solemne, donde en este caso el Papa declara solemnemente que en uso de magisterio como sucesor de Pedro, en comunión con los apóstoles, en comunión con los sucesores de Pedro, con todo el magisterio de la iglesia, etcétera, declara solemnemente que esto es una verdad que se ha de creer. Y eso es a lo que nosotros le llamamos los dogmas. Por ejemplo, los dogmas marianos, los dogmas cristológicos, y esos son obediencia, y si yo no creo en eso, yo no estoy en comunión con la iglesia. Pero no hay ninguna revelación particular, subrayo, que tiene esa autoridad. Es decir, si yo no creo, por ejemplo, en los mensajes de Fátima, no significa que yo me voy a condenar. No significa que yo dejo de ser católico. Si yo no creo en lo que le dijo la Virgen a San Juan Diego, no significa que yo dejo de ser católico. Y me estoy refiriendo a revelaciones particulares reconocidas por la Iglesia. Porque esas revelaciones particulares no son indispensables para la salvación. Todo lo que es necesario para la salvación está en la revelación pública. Sagrada tradición y Sagrada Escritura. Porque si no, sería algo contradictorio. Por ejemplo, si es que las apariciones de Fátima, lo que dice nuestra Madre Santísima, es algo que debe obediencia universal, y si yo no creo esas revelaciones, no me salvaría. ¿Qué ocurriría de los que han nacido antes de 1900 o han fallecido antes de 1917? Entonces no se salvarían, porque no conocían esa revelación. No, ya habían fallecido, y así sucesivamente. Entonces, tengamos en cuenta esa diferencia, muy importante en nuestra fe. Eso, por supuesto, no existe en los sucesores de Lutero, porque ahí cada quien interpreta. Cada quien, entre comillas, es su propio papa. Cada quien es su propio magisterio. No tienen una autoridad distinta. Cada quien es sumo pontífice, su propia iglesia decide. Es la Iglesia Católica no tiene esa, diríamos, liberalidad.
Y eso es importante a tenerlo en cuenta. Porque actualmente lo que ocurre es que hay una multiplicación de opinólogos, no solo en los campos, diríamos, de la política, del análisis sociocultural, internacional, sino también en temas que tienen que ver con nuestra fe. Y de alguna manera eso nos resguarda, nos protege. Entonces, recapitulando, las revelaciones particulares no son indispensables para la salvación. Son ayudas cuando son reconocidas por la iglesia los considera ayudas que nos ayudan justamente a nuestra vida de fe, cuando son reconocidas oficialmente. Cuando son rechazadas, por supuesto que no. No hay que acercarse a esas cosas porque traen errores, traen confusión. En la etapa, diríamos, intermedia, cuando la iglesia todavía no se pronuncia y continúa examinando, uno las puede practicar. Las puede, diríamos, incluso promover, pero no son indispensables para nuestra salvación. Pero cuando son rechazadas o cuando son contrarias al depósito de la fe y a la enseñanza del magisterio, por supuesto, no merecen nuestro asentimiento, nuestra obediencia. ¿De acuerdo? Entonces, yo no sé cómo vamos de tiempo, con esos comentarios previos, vamos a, ahora sí, dirigirnos a nuestra Madre Santísima en su advocación de Nuestra Señora del Carmen del Monte Carmelo. Brevemente, porque esta es una historia muy rica, algunas referencias. Y lo primero es que el Monte Carmelo es un lugar físico, geográfico, en Palestina, en lo que correspondería al reino del norte en tiempos del profeta Elías, y donde se produjo la lucha entre los profetas de Baal, es decir, los falsos profetas, promovidos por Jezabel, la esposa de Ahab, pagana, y que se enfrentan a Elías, que era el único profeta sobreviviente en el reino del norte. Y en esa lucha son derrotados los profetas de Baal, son ajusticiados. Entonces, el Monte Carmelo nos remite al profeta Elías. Y el profeta Elías, perseguido por Jezabel luego de esa lucha en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal, es perseguido por todo el reino. Y él llega al Sinaí, al monte Horeb, donde se había establecido la alianza, la primera alianza con Moisés, luego de la liberación de la esclavitud del faraón. Y en ese lugar, él va a escuchar y reconocer la presencia del Señor en esa brisa suave, no en el terremoto, no en la tempestad. Y Elías, retornando a el territorio del Reino del Norte, que vivía una sequía terrible por anuncio del propio Elías, va a ver desde el Carmelo, dice a 20 kilómetros, una nubecilla del tamaño de la palma de una mano. Imagínense, yo leía eso y decía, a 20 kilómetros ver una nube del tamaño de una mano, y entonces él ve en esa nubecilla el signo de la lluvia, que va a terminar con la sequía.
Y la iglesia, los padres de la iglesia, desde muy temprano interpretaron en esa nubecilla del tamaño de la palma de una mano a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María. Y esa referencia hizo que en los primeros siglos de la iglesia un grupo de eremitas se salieran del mundo y se fueron a vivir a esos lugares, en esas fuentes que habían en el Monte Carmelo y donde Elías había enfrentado justamente esa crisis de verdad en la fe que había vivido el pueblo de la primera alianza. Y ahí ellos toman la devoción, el patrocinio de nuestra Madre Santísima. Y se empieza a hablar de la Virgen, Nuestra Señora del Monte Carmelo. No como nosotros la conocemos ahora como una devoción específica, sino era la Virgen María en la relación con la salvación. Con ocasión de las cruzadas y la dificultad que tenían los creyentes para seguir peregrinando y la derrota que tienen los cruzados, entonces estos que se habían instalado en esas faldas del Monte Carmelo regresan a Europa. Y se va a producir en ese contexto la aparición de nuestra Madre Santísima a San Simón Guestó, inglés. Y ahí aparece la historia del escapulario, ya en plena Edad Media. Y entonces, esa advocación de nuestra Madre Santísima que ve en esta visión este santo, que es una revelación particular, que fue reconocida por la Iglesia, y él ve a nuestra Madre con el niño en brazos, como vemos en la imagen de Nuestra Señora del Carmen, y con un escapulario. Y entonces ese escapulario se hizo muy, diríamos, popular. Y la devoción a la Virgen, se formó esta congregación de los carmelitas y se fue extendiendo rápidamente. Hasta el siglo XVI, donde en España se produce, diríamos, una reforma de estos carmelitas que con el cabo del tiempo habían, diríamos, relajado sus reglas y aparece la reforma que fue encabezada por Santa Teresa de Jesús en España. Y va a aparecer la reforma de los carmelitas, que son los carmelitas descalzos, para diferenciarse de los carmelitas, entre comillas, observantes de las primeras reglas. Y ambos veneran y celebran a nuestra Madre Santísima en la advocación del Carmen. Y es muy importante anotar una cosa. Hay muchas advocaciones marianas, ¿no? Fátima, Lourdes, Guadalupe, pero sería equivocado que alguien diga que prefiere una advocación que otra, porque es la misma Virgen María. No es como contaba un clérigo, historiador de la Facultad de Teología ya fallecido, que una vez se le acerca una persona y le dice: Padrecito, dígame la verdad, ¿cuántas vírgenes Marías hay? Porque para esta persona entonces se encontraba que había muchas, ¿no? Entonces no sabía, diríamos, cuál era la verdadera. Es la misma Virgen. Entonces, a veces, claro, nuestra sensibilidad,
nuestros afectos, nuestros estados emocionales, nuestra historia personal, la relación con familiares, etcétera, hacen que nosotros tengamos, diríamos, una mayor familiaridad, una mayor cercanía con alguna de las advocaciones, pero lo recto es que nosotros nos demos cuenta que es la misma Virgen María y hay una sola, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, asunta a los cielos. Y la Virgen del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, tiene dos referencias muy presentes. Una, la relación, diríamos, con las almas del purgatorio, por las promesas que se hicieron a los que usaban el escapulario y el propio escapulario. ¿Qué es el escapulario? El escapulario no es un amuleto. El escapulario, el sentido del escapulario es revestirse de María. Y revestirse de María es tratar de imitarla en su fidelidad, en la obediencia de la fe a nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, yo puedo tener todos los escapularios, todas las medallitas, hacer todas las prácticas devocionales, pero si yo no vivo una auténtica y sincera conversión, eso no es recto. Y justamente el riesgo, el peligro de una comprensión o un entendimiento equivocado de las devociones o de las advocaciones marianas o de otras formas de interpretar las revelaciones particulares reconocidas por la Iglesia, puede ser que tengamos nosotros un acercamiento, diríamos, supersticioso, mágico. ¿Y en qué consiste ese acercamiento mágico? Creer que nosotros, si hacemos ciertas cosas, la Virgen María y Jesucristo, el Señor, van a hacer lo que nosotros deseamos. Es decir, Dios hace nuestra voluntad y eso es contrario a lo que nos enseña la revelación pública, lo que nos dice la Sagrada Escritura y lo que nos dice la Sagrada Tradición. Es decir, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. No es que Dios va a hacer nuestra voluntad y si es que yo tengo ciertas prácticas, ciertos, diríamos, objetos sagrados, entonces yo voy a conseguir alguna manera de que Dios me obedezca a mí. No existe eso. El único camino es Jesucristo, siempre es el arrepentimiento por los pecados, siempre es la conversión y siempre es volver a Jesucristo. Entonces, a lo largo de la historia, muchas veces, y yo creo también ahora, en nuestro tiempo, ha habido a veces en algunas interpretaciones mágicas, supersticiosas de las prácticas devocionales y de algunos, diríamos, enseñanzas o recomendaciones que se derivan de algunas apariciones o algunas revelaciones particulares reconocidas por la Iglesia. Siempre hay que entenderlas de manera recta en el sentido de que son camino para la santidad, para crecer en la obediencia al Señor, crecer en la fe, y María como ejemplo más perfecto, más acabado de la obra de Dios, el Evangelio cumplido en plenitud, asunta al cielo. Y eso también puede ocurrir en relación a Nuestra Señora del Carmen. Porque algunas personas creen que, bueno, si yo tengo el escapulario, así muere en pecado mortal, así no me confiese, así esté lejos de la iglesia, entonces, entre comillas, yo con eso me voy a ir al cielo. Eso no es el sentido recto para entender la revelación particular, porque sería diríamos, un evangelio distinto, un magisterio distinto,
una comprensión distinta a lo que nos enseña la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Y entonces, eso es un error. Pero eso es, entre comillas, lo que nos gustaría a nosotros muchas veces. Y eso lo que significa es que nos falta formación o nuestras intenciones tienen que ser purificadas. Igual aplica para cualquier otra revelación particular. O sea, siempre va a ser la gracia. Y la gracia siempre va a requerir rechazar el pecado. Siempre el Señor nos va a llevar en ese camino. Y María es la primera que nos va a decir, hagan lo que Él les dice. Y entonces esta vocación de Nuestra Señora del Carmen es muy popular y también en nuestro país, y se le ha asociado a María como estrella del mar. Porque María es esa luz que como un faro nos permite llegar a puerto seguro, y el puerto seguro es Jesucristo. El mar es el mundo. Nosotros navegamos en medio de ese mar tempestuoso, y a veces hay esas tempestades y a veces hay una oscuridad terrible, y María es esa estrella, esa luz, ese faro que nos permite llegar a Jesucristo. Pero María no reemplaza a Jesucristo. María es la criatura más excelsa, más grande que todas las criaturas humanas, que los ángeles. Pero María no nos salva, quien nos salve es Jesucristo. Pero la voluntad de María y la obediencia de María en comunión con la voluntad de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por eso está en brazos de María, son la misma. Entonces, entender o nosotros imaginar que hay algo distinto, que vamos a obtener alguna excepción, o sea, no es una comprensión recta de nuestra fe. Y nosotros tenemos que ir clarificando en esta peregrinación de la fe, en este itinerario, como nos dice San Buenaventura. Y María es el camino más seguro, porque ella, repito, está por encima de todos los santos y de todas las criaturas angélicas. No hay ningún santo que sea mayor que María. No hay ningún ángel, ningún arcángel mayor que María. Y el tema es que nosotros a veces pedimos siempre signos. Nos gustan las manifestaciones, entre comillas, sobrenaturales, cosas que exalten nuestros sentidos, pero el Señor siempre nos va a llamar a la sencillez. El día de ayer, nosotros en el Evangelio, si no hubiésemos celebrado en Lima a San Francisco Solano, hubiésemos hecho la lectura correspondiente al Evangelio según San Mateo en el capítulo 11. Y el Señor va a exaltar esa cualidad de bendito seas Padre porque has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Y María es la mujer sencilla. María está en lo cotidiano, silenciosa. Por eso es que no tenemos tantas palabras de nuestra Madre Santísima. María es la mujer de oración, de la escucha, que guarda la palabra de Dios, del silencio contemplativo. Y eso es lo propio del carisma de los carmelitas. La oración contemplativa, la oración con María, la sencillez. Pero cuando nosotros queremos cosas, entre comillas,
espectaculares que exalten nuestros sentidos y pedimos signos, nos podemos olvidar que ya hemos recibido el signo que el Señor nos ha ofrecido. Y ese signo es Jesucristo, su Pascua, y es Jesucristo presente en la Eucaristía. Por eso es que nuestra fe es eucarística, es cristocéntrica, es escatológica, es mariana. Y esta celebración tan hermosa que tendremos mañana de Nuestra Señora del Carmen nos tiene que llevar a renovar esa fe. Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero tal vez dejaría mis comentarios en ese punto para poder tener algunos minutos de diálogo y de intercambio, para escuchar sus comentarios y tal vez también alguna pregunta. Así que, ¿quién Muchas estamos? gracias. Natalie. Sí, Bueno, padre, buenas noches. Muchas gracias. buenas noches, Natalie. Gracias a ti y a todos los que están participando. Gracias, padre. Padre, justo está usted hablando del escapulario, que es algo muy relacionado o que se nos viene a la mente cuando pensamos en la Virgen del Carmen. ¿Qué diferencia hay entre un sacramental y los sacramentos en sí? ¿Y cómo es que los sacramentales nos ayudan en nuestra vida como católicos? Los sacramentos son de Cristo. Son Cristo. Es la gracia santificante. Es la comunicación de la vida divina. Es la manera en que nosotros somos santificados, somos por obra divina hechos otros Cristos. Entonces la distancia entre los sacramentos y los sacramentales es una distancia infinita. Okay. Entonces nuestra fe, diríamos, es sacramental. Y dentro de los sacramentos, el sacramento central es la Eucaristía. Y todos los sacramentos están encaminados a la Eucaristía. Yo recibo la confesión sacramental para recibir la Eucaristía. Los sacramentales son formas reconocidas de prácticas reconocidas por la Iglesia, no cualquiera, por el magisterio de la Iglesia, que son coherentes con la sagrada tradición y con la Sagrada Escritura y que nos disponen para vivir mejor los sacramentos. Pero los sacramentales no reemplazan a los sacramentos. Por ejemplo, un sacramental es el agua bendita. También el escapulario es un sacramental. Entonces, yo quiero que me echen agua bendita, pero estoy en pecado mortal. El agua bendita no me lleva a que yo me arrepienta de los pecados, que vuelva a Jesucristo en la confesión sacramental. Entonces yo estoy de repente entendiendo el agua bendita de una manera un tanto supersticiosa. Y lo comento el agua bendita porque en nuestro país, aquí en Lima, por lo menos es mi experiencia, diría, nos encanta el agua bendita. Es común en la celebración eucarística. En la celebración eucarística, al terminar, se da la bendición. Entonces, terminada la misa y después muchas veces personas que han recibido la Eucaristía quieren y se acercan y dicen, Padre, bendígame. Claro, no hay tiempo de explicarle a las personas, pero ustedes ya han recibido la bendición. Y la gente quiere que le dé la bendición, pero si no le echas agua bendita, cree que tampoco, que la bendición está incompleta. ¿Ya? Entonces, los sacramentales nos sirven para disponernos para recibir los sacramentos. Diríamos, a través de los sacramentales se nos dan gracias actuales, diría. Es decir, mociones del Espíritu Santo que nos deben de llevar a Jesucristo, a los sacramentos. Los sacramentos son válidos, se dice, independientemente del ministro que celebra, es decir, del sacerdote. La Eucaristía celebrada por un sacerdote
santo, un sacerdote pecador, no hace diferencia a la Eucaristía. Tiene el mismo valor de la gracia santificante, porque no depende del ministro, depende de Jesucristo. Los sacramentales tienen, por tener estas gracias actuales, diríamos, y estas mociones, sí están más en relación con el ministro y con las personas que lo solicitan. Porque diríamos, algunos ministros logran, diríamos, ser más persuasivos, diríamos, motivadores, tal vez ejemplo, no sé, y que hacen que las personas se puedan disponer de mejor manera. O porque les dicen explícitamente a las personas lo que tienen que hacer. Entonces, dentro de los sacramentales está el escapulario. Y el escapulario era, diríamos, hace referencia a un delantal. Era como la ropa usual de trabajo en lo cotidiano, muy común en la Edad Media. Entonces era como un delantal que tenían las personas en sus tareas diarias. Y entonces eso alude a un hábito, a un revestimiento, a un delantal, y es revestirnos del delantal, diríamos, de María, en lo cotidiano, en el día a día. Y en su forma, diríamos, práctica, es ese escapulario que todos conocemos, que es ese pequeño, que se pone sobre el cuello, pero que lo que representa es que me estoy revistiendo de María. Y entonces, la imposición de ese escapulario, cuando se hace por primera vez, se hace en virtud de, diríamos, esos carismas específicos conferidas a la orden carmelitana por la Iglesia, que tienen la autoridad para hacer eso. Y entonces lo administra o lo impone un clérigo, no necesariamente carmelita. Y esas promesas de, diríamos, no de intercambio comercial, sino de vivir la fidelidad al Evangelio, a imitación de María, como los que pertenecen a la orden carmelitana, ellos llaman a María su hermana, la hermana mayor, diríamos, que los va a llevar a Jesucristo, que es el hermano mayor, que a su vez es el Hijo único de nuestra Madre Santísima, que nos ha acogido como hijos por adopción. Entonces, los sacramentales, hay múltiples sacramentales. Otro es, por ejemplo, la cruz de San Benito. También tiene unas oraciones específicas para bendecirlas, y todas esas son aprobadas por la Iglesia, formalmente, por el magisterio de la Iglesia, oficialmente. No es que a mí se me ocurre y bueno, de repente ahora quiero usar, no sé, algo y yo creo y entonces me junto con otras personas y le digo vamos a usar tal cosa, tal otra cosa que no ha sido aprobada por la Iglesia y digo si uso tal objeto que es incluso bendecido por un sacerdote, eso va a tener el carácter de un sacramental. No es así. Pero ahora es muy común. Entonces hay muchas personas que andamos buscando nuestros objetos, entre comillas, sagrados. Una estampita, por ejemplo. Una estampita bendecida también tiene el carácter de un sacramental. ¿Okay? Pero esa es la diferencia. La diferencia, diríamos, de fondo es que los sacramentos son de Jesucristo. Es Cristo mismo que nos comunica la gracia santificante, la vida de Jesucristo, la vida divina. No hay nada más grande, nada más sagrado que tengamos en la vida presente. Los sacramentales son ayudas para nuestra subjetividad, nuestra sensibilidad, nuestras, diríamos, prácticas devocionales para ir con más fe, con más perseverancia a los sacramentos.
Pero si no me llevan a los sacramentos, no me llevan a Jesucristo. Y si es que son, entre comillas, marianos y no me llevan a Jesucristo, es que no son auténticamente marianos. No los estamos entendiendo bien. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier sea sacramental, porque hay gente que dice, ¿no? Ah, ya bueno, entonces voy a hacer tal cosa, me toca tener tal práctica, me voy a consagrar aquí, allá, y creen que con esa consagración van a tener algo más grande, porque no saben que todos los bautizados somos consagrados. Yo, si soy bautizado, ya estoy consagrado. Y cuando hago cualquier otra consagración, es recordar mi bautismo, es renovar mi compromiso de vivir plenamente mi bautismo. Pero a veces la gente dice, no, es que ahora ya me consagré y ahora sí. No, es un error en la fe. Gracias, padre. Tenemos otra pregunta relacionada a la primera parte de la charla. Julio nos dice que recientemente estuvo en un intercambio de ideas sobre la comunión en la boca o en la mano. Y había pues diferencias, algunos obispos opinaban junto con el Papa que en esta época de pandemia se podía recibir en la mano, otros incluidos también obispos tenían una opinión contraria. Julio nos pregunta si la tradición, en este caso la tradición de la Iglesia, respalda alguna de estas posiciones. A ver, la Iglesia lo que nos dice con respecto a la Eucaristía y el modo de recibirla, que hay que recibirla de manera digna, ¿ya? Y el que recibe tiene derecho a recibirlo o en la boca, también se acepta que se puede recibir en la mano. ¿De acuerdo? El tema es que tiene que haber las condiciones para recibirlo en la mano. Porque en la mano quedan las partículas. Entonces, muchas veces, desde algunos, diríamos, perspectivas, llamémoslo así, para no ser tan... hay algunas personas que creen que recibirlo en la mano, entre comillas, como que les da más autoridad, los hace más adultos, los hace, no sé, ¿no? Y entonces hay personas, especialmente religiosos, religiosas, a mí me ha ocurrido, que quieren recibir en la mano. Entonces, ¿es un derecho recibir en la mano? No, es potestad del clérigo. Se puede, dice, pero no se puede exigir, ¿de acuerdo? Ahora, en este tiempo de pandemia y por medidas, diríamos, sanitarias, en algunos lugares se ha dispuesto recibir en la mano para evitar, restringir contagios, etcétera, etcétera. Lo que dice los documentos de la Iglesia es que esto necesita autorización de Roma. Generalmente no se llega a ese nivel de la autorización de Roma. Entonces, estamos en una especie, diríamos, de informalidad. Pero en el fondo, lo que ya acá les doy mi apreciación personal, es que cuando nosotros empezamos a hacer esos análisis de si es que es medida profiláctica, sanitaria, dar en la mano, reducir contagios, etcétera, etcétera, a mí me parece que una situación es no advertida o no esclarecida suficientemente, es que nosotros presuponemos que Jesucristo se convierte en un vector de contagio de enfermedades. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es la vida. Comentábamos, no sé si aquí en otro momento, en otro lugar, con otras personas, incluso este pasaje que veíamos hace 2 domingos del Evangelio según San Marcos, y también lo habíamos visto en el paralelo de según San Mateo, en la curación de la hija de Jairo y esta mujer hemorroísa,
Esta mujer dice, si toco solo el manto voy a quedar curado. Ahora estamos en una visión que, oye, de repente si toco a Jesucristo me contagio. Y eso tanto del lado de los clérigos, que son los que administran el sacramento, como del lado de los fieles que lo reciben. Y yo creo que ese es un problema de fe. Si el Señor me dice que hasta mis cabellos son contados, y yo verdaderamente tengo fe y creo que Jesucristo está presente en la Eucaristía, ¿cómo se me cruza por la mente que yo me puedo contagiar de una enfermedad a través de Jesucristo? O sea, yo soy médico, ¿ya? Entiendo esas explicaciones, diríamos, de medidas de bioseguridad, de profilaxis, etcétera, y lo que hay que tener cuidado. O sea, todo eso me parece cosas entendibles y atendibles. Pero yo por mi fe, yo estoy seguro que Jesucristo está presente y, ok, yo, por si fuera por mí, cuando administro la Eucaristía no tendría mascarilla. Me pongo mascarilla porque, bueno, pero yo le administro a las personas la comunión en la boca, ¿ya? Si es que alguien pidiera la comunión en la mano, yo no le niego, pero yo le tendría que suministrar los medios, no para que antes se desinfecte la mano, porque el problema no es si su mano está desinfectada o no está desinfectada, sino que se purifique para que no queden partículas en la mano. Porque en cada partícula está Jesucristo total. Y claro, eso es una, diríamos, una reducción tecnicista, pseudocientífica de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Y claro, cuando eso es así, yo lo que creo es que esa es una manifestación del oscurecimiento, de la tibieza en nuestra fe que esta pandemia ha puesto de manifiesto. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es de esa situación y examinar. Oye, realmente yo creo que Jesucristo es el Señor, Señor de la vida, que mis cabellos están contados y que a través de Él no solo me viene la salud, sino la vida. Entonces, si yo creo eso, yo diría, esta discusión desaparece. En algún momento, o sea, yo hasta hace poco he sido capellán del hospital, Rebagliati, entonces tenía esa experiencia, ¿no? Entonces, yo en todo el tiempo que he estado ahí, igual que ahora, yo sigo administrando la comunión eucarística en la boca. Porque creo que es la manera, diríamos, de cuidar más al Señor, porque el Señor en el presente en la Eucaristía se ha hecho vulnerable, dependiente de nosotros, necesitado de cuidado, sencillo, manso, humilde. Y a veces nosotros no le cuidamos, no le damos el cariño, los signos, ¿no? Y la manifestación de esa fe y de ese amor que le deberíamos de tener. Que esté en los detalles, ¿no? Esté en los gestos. Y entonces, claro, yo veía también en algunos, no lo he visto presencialmente, lo he visto en las redes sociales, etcétera, que en algunos lugares administran la Eucaristía en una especie de unas bolsitas, como si fueran unas galletas, en sobrecitos, y se los dan con pinzas. Entonces, yo no sé, pues, quién es el que se está protegiendo de quién. ¿Cómo yo me voy a proteger del Señor? O sea, de Él solo brota bien, solo brota vida. ¿Cómo se me puede cruzar la cabeza de que a través de Él puede brotar enfermedad, muerte? Entonces, si es que yo pensara eso, yo diría, es que ya mi fe no es conforme a la sagrada revelación, conforme al magisterio. Y entonces tal vez mi testimonio no es un testimonio coherente. Claro, si es en los clérigos, en los sacerdotes,
que somos ministros de la Eucaristía es mayor. Entonces, por ejemplo, disposiciones de ese tipo no son magisterio, son opiniones. Muchas gracias, padre. Tenemos una consulta también relacionada con la primera parte de su charla, que nos consultan si usted cree que en algún momento la Iglesia va a aceptar como dogma que la Virgen María es corredentora, porque ha salido como, ¿no?, comentarios recientes y a favor y algún comentario del Papa como que negando la posibilidad de que esto se vea muy pronto. Bueno, yo no tengo ninguna revelación particular que me diga si esto va a ocurrir o no va a ocurrir, ¿ya? No he recibido ningún oráculo de ese tipo, no sé. O sea, ¿qué va a pasar en el futuro? No sé. Ahora, si ustedes me preguntan si yo creo que María es corredentora o no es corredentora, o sea, diríamos, el Señor, Dios encarnado, ha asumido la naturaleza humana, ha tomado nuestra naturaleza de María. Y María está íntimamente unida a nuestra salvación. No solo en la encarnación, sino en la propia Pascua, en la cruz. Y no solo hasta la ascensión a los cielos, sino después, como vemos en Pentecostés. Y en el libro de los Hechos en el libro del Apocalipsis, se nos menciona en el capítulo 12 a esa mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que nosotros en iglesia interpretamos que es María y que corresponde además a esa aparición mariana de Nuestra Señora de Guadalupe en nuestro continente. Y esa mujer es llevada al desierto. El Hijo es arrebatado al cielo y gobernará eternamente con vara de hierro, dice. Pero el dragón, la antigua serpiente, persigue a la descendencia de la mujer, porque la mujer con alas de águila escapa del acecho. Y entonces, en los tiempos finales, nuestra Madre tiene una participación que está recogida en la Sagrada Escritura y que además todas las apariciones marianas en los tiempos modernos nos llevan en esa misma dirección. No todas ellas están reconocidas, esas revelaciones particulares por la Iglesia, pero con las reconocidas ya es suficiente. Y todas son coherentes con la sagrada tradición. Entonces, en mi entender de un cura, vicario de una parroquia, que mi comprensión teológica no es magisterio, pero sí yo creo que María está íntimamente relacionada. Si eso se llegará a formular o no como el quinto dogma, etcétera, no lo sé. Eso viene también de algunas, diríamos, revelaciones particulares marianas que señalan que es necesaria diríamos, ese reconocimiento. Pero la Iglesia toma mucho tiempo, prudentemente, y eso lo que en algunos casos nos puede, diríamos, impacientar, en otros casos ha servido porque nos ha protegido de potenciales errores. Entonces, si nosotros creemos que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia, si creemos que Jesucristo ya venció y que lo que estamos viviendo es la prueba de nuestra fe, como veíamos en alguna de los jueves pasados cuando conversamos de la última prueba de la Iglesia y los numerales del Catecismo 675, 676 y 677, lo que vemos es pues que todas estas cosas ya están anunciadas en la revelación, están contenidas y conocidas por el magisterio, y que nosotros
también tenemos que conocer. Ahora, ¿qué va a ocurrir formalmente y cómo? No sabemos. Puede ser que en la consulta o en la opinión, que no es magisterio del Papa Francisco, él haya opinado en algún sentido, pero esa opinión del Papa no es magisterio. Por lo menos parecería que durante el pontificado del Papa Francisco eso no ocurriría, pero no sabemos qué podría ocurrir más adelante. O si es que el Papa Francisco en algún momento de repente recibe una luz que le haga de repente tener una manifestación distinta. Nosotros no sabemos con claridad lo que son el cambio que podemos tener en nuestras opiniones. Entonces, eso ocurre en todas las criaturas humanas, también en los clérigos, también en los obispos, y también puede ocurrir en el Papa. El Papa es infalible no en sus opiniones, ¿ya? No en sus declaraciones, en entrevistas, etcétera, sino cuando formalmente se pronuncia ex cátedra. Y hemos señalado qué significa eso, ¿no es cierto? Y si es que eso es para el Papa, con mayor razón también para los obispos, para los presbíteros, para los diáconos y para los laicos. Es más, esta comprensión, diríamos, de María Corredentora no es nueva, es muy antigua, y justamente los carmelitas en su, diríamos, en su espiritualidad, muchos de los santos carmelitas tienen esa comprensión, y muchos santos de la iglesia también ven en María a María Corredentora. Ahora, que se establezca un dogma, eso depende. Igual, desde un principio la iglesia, el pueblo fiel, reconocían la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Sin embargo, el dogma apareció varios siglos después, muchos siglos después, en un momento específico. Es decir, para salvarme, yo no necesito definir y no dejo de ser católico y no estoy en pecado si es que digo María no es corredentora. Porque sobre eso, como no hay un pronunciamiento oficial, diríamos hay libertad. Pero si es que se establece el dogma, sí debo obediencia. Okay. Pero si no se ha pronunciado la iglesia y yo creo que es corredentora, tampoco estoy en pecado. No es que estoy en falta. No es que ya dejé de estar en comunión con la iglesia. Gracias, Padre. Ahora tenemos una pregunta de Lorena sobre las devociones que tenemos en el Perú. Nos dice, Padre, en el Perú tenemos mucha devoción a vírgenes regionales como la Virgen de Chapi, Virgen de Otusco, Virgen de la Candelaria. Todas ellas son revelaciones particulares y siendo así, la muestra de un pueblo peruano tan devoto a la Virgen, ¿cómo podríamos explicar la actual amenaza del comunismo en esta presunta victoria? ¿Y qué esperaríamos para el mañana en la práctica católica ante un eventual gobierno comunista? A ver. Nuestro país es un país mariano, yo diría, hay una multiplicidad de devociones marianas. ¿Ya? Yo no sé si todas ellas obedecen a revelaciones particulares o si son sensibilidades, ¿ya? Una revelación particular lo que significa es que alguna persona tuvo una manifestación sobrenatural y esa manifestación sobrenatural le dio, diríamos, recibió alguna indicación específica, ¿ya?
Eso no sé si está asociado a todas estas advocaciones marianas. Muchas de ellas son, diríamos, prácticas devocionales, locales, sensibilidades religiosas, no necesariamente que yo sepa en todos los casos, porque no he estudiado esto, existan revelaciones particulares detrás de cada uno de estos casos. Es decir, alguna persona con nombre y apellido identificada en un momento de la historia que tuvo una manifestación que hizo que aparezca esa devoción, etc. Hasta donde yo sé, creo que eso más bien no es la regla, sino son sensibilidades asociadas del proceso de evangelización en distintos lugares en nuestro país. Pero lo que sí nos muestran es que sí, que como en la gran mayoría del pueblo católico, siempre María está muy presente. Ahora, nosotros, si María está muy presente, ¿cómo lo podrían testificar estas devociones? ¿Por qué es que nosotros no hemos crecido en la fe? Porque cuando uno observa la realidad de la coyuntura en nuestro país en el momento, sin entrar a la discusión si es que estas elecciones ha habido fraude o no ha habido fraude, que no entremos en ese análisis. Pero independientemente de esa situación, uno podría decir, hay un grupo numeroso, no sabemos si mayoritario, probablemente no sea mayoritario, de personas que tienen alguna empatía con las ideas, diríamos, marxistas, leninistas, comunistas, que son contrarias a nuestra fe. Entonces, ¿eso por qué se produce? Siendo marianos, yo diría que probablemente nuestra piedad mariana es básicamente afectiva, emocional, sentimental, y no hemos llegado a comprender la verdad de la revelación, la verdad de nuestra fe, y anteponemos nuestros criterios, nuestros cálculos, nuestras visiones ideológicas, políticas, cálculos de conveniencia a la fe. Porque ya hemos mencionado en varias ocasiones que tanto la pandemia como el proceso electoral, incluido la etapa presente, son pruebas a nuestra fe. Y lo que a mí me parece es que lo que nos están poniendo de manifiesto es que nuestra fe es una fe que no es una fe viva, que es una fe probablemente más emocional, reactiva, de cálculo de conveniencia, pero es una fe o tibia o fría, o es una fe que no se apoya en la roca firme que es la revelación en Cristo Jesús. Y eso es lo que yo aprecio. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que estas devociones marianas no nos están llevando a crecer en la fe, porque probablemente se quedan más en prácticas costumbristas, una relación emocional, afectiva, pero no llegamos hasta Jesucristo. Porque si es que fuera así, eso pasa no solo en nuestro país, también en México. En México la gente dice, yo soy más guadalupano que católico, más guadalupano que cristiano. Y entonces nosotros no podemos ignorar que las devociones, si se quedan únicamente en lo emocional, en lo afectivo, en lo sentimental, pueden ser incluso formas en que no crezcamos en la fe. Y por eso es que se ha colocado este tema de revelaciones particulares, la Virgen del Carmen, y hemos hablado de la divina revelación, para tener en cuenta que el fundamento de nuestra fe es la verdad, es la obediencia a la verdad, venida de Dios, no de una expectativa de recibir algún beneficio temporal, siguiendo algunas prácticas o algunos ritos o algunas devociones o algunas costumbres, que es justamente formas de una fe
que muchas veces en la piedad popular, en la religiosidad popular, necesitan pues ser purificadas, ¿no? Y creo que eso alude a esa devoción mariana, pero también podríamos decir, nosotros somos un país donde tenemos una fe y de múltiples manifestaciones de fe, de religiosidad popular mariana, pero tenemos también la del Señor de los Milagros. Pero también muchas veces podemos creer que lo más importante es el hábito, es el detente, es el turrón de Doña Pepa, el estampita, es cargar el anda, pero no necesito convertirme, no necesito confesarme, no necesito la Eucaristía. Y eso no es infrecuente en la multiplicidad de devociones, hermandades, y lo que nos hace ver es que justamente necesitamos evangelizar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Muchas gracias, Padre. Estamos recibiendo algunas preguntas específicas acerca del escapulario, qué hacer cuando ya no está o cuando ya está muy usado. Lo que vamos a hacer es enviar un enlace de unos videos que están disponibles en YouTube que se han pasado sobre prácticas específicas que debemos de hacer con el escapulario, cómo disponerlo. Y por favor, Padre, cerramos ya el tema, le agradecemos y también aprovechamos para, Maritza, no sé si puedes proyectar la imagen para invitar a todos. El día de mañana celebramos el Día de la Virgen del Carmen y también se conmemora el 29 aniversario de la explosión en Tarata. Están todos invitados a participar del Santo Rosario, que contaremos con la compañía del Padre Meloni, y se realizará el día de mañana a las 5 de la tarde en la calle Tarata, en Miraflores, para unirnos una vez más en oración, junto con también la comunidad de apóstoles de María, Reina de la Paz. Muchas gracias a todos por su participación. Y Padre, con su bendición, y si quisiera decir algo más, cerramos. Gracias. Bueno, les agradezco por su paciencia, por haber participado el día de hoy. Renuevo la invitación a mañana. Los que puedan, es una participación presencial. También creo que van a hacer la transmisión por Facebook. No sé exactamente cuál es la página de la comunidad Apóstoles de María, Reina de la Paz. Pero es significativa la fecha de cómo este atentado se produjo en el día de nuestra Madre Santísima y cómo fue un punto de inflexión para que la conciencia de muchos compatriotas nuestros los llevara a la oración, los llevara a María, a nuestra Madre. Y no es casual, creo, porque es de la experiencia universal, que como esa oración escuchada hizo que ese mismo año, algunas semanas después, fuera capturada la cúpula de este movimiento terrorista que significó un alivio en la violencia que había sufrido y soportado el país durante más de una década. Nosotros ahora también estamos en una situación de polarización, de un gran número de hermanos nuestros que han puesto su confianza en la solución de los problemas temporales sin apelar a la realidad del Dios cercano, providente, y eso puede traer consecuencias que sabemos con certeza harán sufrir y padecer a los más necesitados, a los más vulnerables, y por eso es que necesitamos oración. Vamos a terminar con una oración a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con su y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Dios